Buenas noches, estimado público. Es un placer saludarles en los jueves de Historia GT. Gracias por su presencia y por acompañarnos en esta magnífica conferencia. El día de hoy les quiero presentar al maestro Catarino Escobar Macías. Él nació en Mazatlán, Chiapas. Es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa, México. También es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la misma universidad. Sus líneas de investigación son Historia Social, Literatura Latinoamericana y Arqueología Histórica. Actualmente se desempeña como profesor de Historia de Educación Básica en Culiacán, Sinaloa. Es un gran honor para nosotros presentarlo el día de hoy porque nos hablará de un tema poco conocido y poco estudiado en nuestra región. Él nos hablará de Soconusco, historia y costumbres. Entonces le agradecemos a ustedes, estimado público, y agradecemos al maestro Catarino Escobar por acompañarnos y tener el tiempo para esta conferencia. Así que bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de nuestro colectivo. Gracias a usted, maestro Julio, maestro Edwin, maestro Salvador, Lorena, Amalia, por haberme invitado, y efectivamente voy a hablar acerca del Soconusco, una región que compartimos. Es una región que está en Chiapas y en Guatemala. De esta región soy originario y para mí es un gusto y un honor estar con ustedes. Yo siempre sigo sus transmisiones y vamos a hablar acerca del Soconusco. Aquí tenemos una imagen de cómo vieron seguramente los primitivos mazatecos al volcán Tacaná. Este es el volcán Tacaná, el Tajumulco. Desde hace más de 3000 años, los primeros habitantes de esta región, los primitivos mazatecos, habitaban en estos lugares que eran pantanosos, había manglares, había mucha vegetación, mucha flora, habían pues muchas especies que hoy día aún se conservan. Para ponernos en contexto, podemos decir que lo que hoy conocemos como el Soconusco es una región que a lo largo del tiempo ha tenido diferentes administraciones y diferentes términos. Esta región pues se llamó Provincia del Soconusco entre 1524 y 1786. Luego formó parte de la Intendencia de Chiapas y de la Capitanía General de Guatemala. Entre el 21 y 24 fue un partido, luego se independizó, pasó a ser una prefectura y luego en el 42 logra su independencia, tiene un momento de independencia y escogen las élites adherirse a Chiapas y al imperio de Agustín de Iturbide. Aquí vemos la herencia prehispánica. El Soconusco es una región. Aquí tenemos el Golfo de Tehuantepec, toda esta región, digamos que es el Soconusco, y estos son los primeros asentamientos que eran propiamente el Soconusco, como son Pijijiapan, Pajón, Paso de la Amada en Mazatán, La Blanca, ya esta parte es en Guatemala, y Zapa aún es en Chiapas, y toda esa región era el Soconusco, digamos, prehispánico. Tenemos esta imagen que es del Ojo de Agua de Mazatán, Chiapas, un vestigio prehispánico. Aquí me tomé una fotografía. Esto es un monolito que está en Álvaro Obregón, pero pertenece a la región de Mazatán y representa a un sacerdote maya decapitado. Recordemos que en el Popol Vuh era muy importante el juego de pelota y la decapitación era algo ritual. Y podemos ver que en esta región está presente estas manifestaciones de los mayas. Aquí también en el lugar, un ejido que se llama Vicente Guerrero, se encontraron estos vestigios de los primitivos mazatecos, que estudiosos, arqueólogos como Clark, Burgis, les llaman mocaya. Pues es un término que no comparto, prefiero decirle primitivos mazatecos porque son los primeros mazatecos que habitaron esta región. Aquí vemos esta cerámica que ellos elaboraron. Aquí vemos este metate. Podemos pensar que tenía un utensilio religioso porque no está desgastado. Observemos los labios, tienen rasgos negroides propios de los olmecas. Y toda esta región tiene mucha presencia prehispánica. Primero por los olmecas, luego toltecas y luego de los primitivos mazatecos, que ellos van a dar paso a la cultura madre, a lo que se llama cultura madre, que son los olmecas. Los primitivos mazatecos van a migrar hacia el Valle del Grijalva, en el centro de Chiapas, luego hacia los actuales estados de Veracruz y Tabasco, y ahí se van a formar lo que son los olmecas. Aquí este lugar se llama el Paso de la Amada en Mazatán. Aquí tenemos un mofletudo de la época del periodo formativo.
Es una pieza que pesa aproximadamente 4 kilos. Aquí está el bracito. Vemos los rasgos otra vez de los olmecas, es decir, esta región fue habitada por olmecas y toltecas y finalmente por los mayas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero el Soconusco no nada más tiene esa presencia, sino que también, por ejemplo, en el Llanito, en Pijiapan, están estas manifestaciones. Aquí vemos cómo este investigador está parado a un lado de estos monolitos que le llaman los soldaditos. Sí, tienen estas figuras, estas inscripciones. En Cacahuatán le llaman el abuelo mono, Bats, que fue esculpido hacia el año 1200 antes de Cristo, y es un mono que está esculpido y es un altar para pedir lluvia. Actualmente se encuentra abandonado, que de alguna manera pues las instituciones les hace falta conservar, pero por otra parte también está, digamos, bien que estén en estas condiciones porque nos permite, bueno, permite que la gente no lo vea y no lo destruya. Aquí también tenemos esta esculpido, es una piedra, podemos ver este venado que está volteando a ver hacia atrás, es un nahual. Aquí tenemos un cocodrilo. Todas estas manifestaciones son en Cacahuatán. Aquí también está este cocodrilo que está decapitado, es una pieza prehispánica también de tipo ritual. Y estas figuritas que son también de esta región del Soconusco. Vemos de nuevo la forma de los labios, la forma de la nariz, que son propios de aquí, de las primeras culturas de esta región. Y aquí presento otro mapa de otros sitios sagrados del Soconusco. Como ya había mencionado, está Pijiapan, El Pajón y Zapa, que recientemente fue destruido el Montículo 46. Está Abaj, Atacalic y Simché, que son propios del Soconusco. Y aquí está Izapa, les comentaba que fue destruido el 8 de abril. Pues metieron maquinaria ahí, destruyeron, hace falta que pongan personas que cuiden. Y el Soconusco en su etimología quiere decir lugar de las tunas agrias, a pesar de que fue colonizado, valga la expresión, habitado por olmecas y por mayas. También los aztecas pues colonizaron estas tierras. Aquí tenemos la matrícula de tributos o el Códice de Mendoza, en donde podemos ver aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pueblos que tributaban a el Imperio Azteca. Aquí tenemos Huehuetlán y Mazatlán. Actualmente se le conoce como Mazatán, pero en su toponimio original se le decía Mazatlán. Bien, aquí también tenemos, aquí es un acercamiento, aquí tenemos por ejemplo el Códice Mendocino, cómo está representado los pueblos tributarios y qué es lo que tributaban. Tributaban cacao, pieles, plumas, maderas preciosas, principalmente pieles de jaguar, plumas de quetzal y el cacao, ¿no? Que era como un elemento que podían ellos utilizar como monedas. Utilizaban los tamemes venían desde el Valle de la Náhuatl, cruzaban el Golfo de Tehuantepec, cruzaban todo el Soconusco, se internaban en lo que hoy es Guatemala, hasta Izalcos en El Salvador. En el Popol Vuh habla de cómo uno de los dioses se convierte en águila y luego se convierte en quetzal. Eso nos remite a la leyenda de Tecumumán. Pues también aquí en Mazatán, Chiapas, está Majocota, que fue un sacerdote que se convirtió en águila frente a las costas, frente a las playas, y luego se convirtió en quetzal. Aquí tenemos a Mazatán como un pueblo que era tributario, pero que también aparece en estos textos sagrados mayas quiché. Y aquí está esta región del Soconusco, que es una región de transición, le llamo yo, porque está entre el Imperio Azteca y el Reino Quiché. El Soconusco es una región de transición entre la mexicanidad y el ser de Guatemala. Es una región de transición. Y ya terminamos de ver lo que es el periodo prehispánico y vamos a ver cuando ya está en la época colonial. Cabe decir que el Soconusco no comparte la misma historia oficial que el resto de Chiapas. El Soconusco es de alguna manera una región independiente, está
entre la sierra y el mar. Originalmente, cuando llegan los españoles hacia 1824, se da la conquista de Pedro Alvarado, lo siguieron utilizando como un camino real, como tributarios, les quitaban todas las pieles, el cacao, hacían repartimientos. La corona española puso que tributaran los jóvenes, solteros, casados, las viudas e incluso los ancianos. Y a ellos les convenía que las parejas fueran jóvenes y estuvieran casadas porque daban doble tributo. Y se le llamaba provincia del Soconusco, y de hecho el cacao era tan importante que se le decía, esto vale un soconusco, era la expresión que existía, esto vale un soconusco. Incluso Miguel de Cervantes Saavedra quiso ser gobernador de esta provincia, pero no lo logró. Y aquí vemos algunos pueblos que son del Soconusco en la época colonial. Como vuelvo a repetir, no es una periodización que corresponde a la historia de México ni a la de Chiapas, sino es una periodización un tanto independiente. Vemos Ayutla, que actualmente se llama Tecumumán, porque el Soconusco iba del río Ulapa hasta el río Tilapa. Aquí está el río Tilapa en Guatemala, está el río Ayutla. Originalmente pensamos con el doctor Elías Rodríguez que este río, sí, el de Suchiate se llamaba Ayutla, pero le fueron cambiando el nombre. Aquí tenemos a Mazatán, a Tapachula, Huehuetán, Tizapa, Escuintla. Y aquí tengo una tabla de los problemas que habían, pestes, había sarampión, que diezmaba la población, no solamente el trabajo forzado, sino las pestes, las hambrunas y todo ese dominio que los españoles ejercían sobre estas poblaciones. Y en general el estado de Chiapas lo podemos dividir así: el despoblado de la Candonia, el centro, que es Soque, el despoblado de la sierra, el despoblado del Soconusco y propiamente el Soconusco, que es la parte sureste de Chiapas y se interna hacia el departamento de San Marcos. Y aquí vemos las subdelegaciones o partidos que se hicieron en la provincia de Guatemala en 1786. Son Bacalar, Beneficios Altos, Bajos, hasta Valladolid. Y aquí vemos otra vez, el Soconusco tuvo diferentes limitaciones. Por ejemplo, había veces en que iba desde lo que hoy es Arriaga hasta el río Tilapa. Actualmente va desde Mapastepec hasta Frontera Hidalgo, Unión Juárez. Esta es una cita que tomo del informe del subdelegado del Soconusco, Antonio García Girón, que hacia el fin, hacia la independencia, él decía que los productos importantes eran el cacao, la vainilla, el achiote, el pataste y el café. El algodón también, el pescado, la sal, el maíz, el frijol, la carne, el azúcar y panela eran productos que también eran muy importantes. También la caña, de donde sacaban la panela para endulzar. Y el Soconusco, yo propongo que existe un Soconusco de tierras altas y tierras bajas. El Soconusco de tierras altas serían los municipios o las poblaciones que están en la Sierra Madre de Chiapas y que se internan, cruzan el Tacaná hasta Santa María, Tajumulco. Esa sería el Soconusco de tierras altas, y todo lo que es la costa sería el Soconusco de tierras bajas. Y había un camino real que se bifurcaba, había un camino real que iba Huehuetlán o Huehuetán, actualmente Omoa, y otro que iba Cacahuatán, Tacaná. Eran los dos caminos en los que se hacía el camino real. Fray Matías de Córdoba fue un importante escritor que estudió hacia 1800 en la Universidad de San Carlos, estudió la carrera de teología, y él fue uno de los artífices de la independencia. En una ocasión, pues ya hemos visto que las independencias en América pues fueron pactadas por las élites, pero pues ellos participaron, ¿no? Tapachula lleva el nombre de él, Tapachula, de Córdoba y Ordóñez. Y aquí está el departamento del Soconusco, el nombre que se le pone atrás de la independencia, son los primeros mapas que se elaboraron. Y este es un mapa ya donde les decía que el Soconusco cada vez se fue reduciendo. Primero fue desde Arriaga hasta el río Tilapa, luego quedó desde el río Ulapa hasta el río Suchiate, ¿sí? Que probablemente era el río Ayutla. Y aquí vemos como límite el volcán Tacaná. Toda esta parte es el Soconusco. Actualmente es nada más esta región que está ahí con líneas punteadas, y aquí está el Océano Pacífico. Aquí están las poblaciones que
diferentes, a lo largo del tiempo han pertenecido o no, como Tiltepec, Tonalá, Quetzalapa, Pijiapa, Mapastepec, Cacalutla, Soconusco, que ya es una región que cambió su nombre, es un poblado que cambió su nombre, Huehuetán, Copulco, Chiltepe, aquí falta Mazatán, Ayutla y Tilapa. En 1882, Justo Rufino Barrios buscó unificar Centroamérica y al parecer no quiso problemas ya con México y ya firmó de que el Soconusco no pertenecía a Guatemala y ya no hubo esa contienda, pues si era de Guatemala o era de Chiapas, ya quedó definitivamente perteneciendo a Chiapas. Aquí tenemos otro mapa de la misma región. Y ya entrando hacia el siglo XX, vemos cómo esta región pues ha sido de paso, ¿no? Ha sido de paso, pero ha sido una región que no solamente por ella han pasado migrantes, sino han pasado muchos comerciantes. Es una región que ha dado sal, pescado, mangle, diferentes piedras, diferentes maderas preciosas y también ha provocado que mucha gente venga a estos lugares. Por ejemplo, de Guatemala llegaron empresarios chapines para comerciar café, para comerciar la madera, pero también llegaron alemanes, japoneses, llegaron británicos, españoles, que a finales del siglo XIX, bueno, más bien desde mediados del siglo XIX, con la ley de 1863, se permitió que muchos extranjeros llegaran a vivir a la región del Soconusco, para que pues hicieran de las tierras y pudieran pues ya no dejar que las tierras estuvieran en manos muertas, sino que fueran productivas. Entre las primeras familias que van a estar ahí van a ser los alemanes, los ingleses y los españoles. Se recuerda, por ejemplo, a Bruno García Mijares, un español que explotaba a los indígenas, principalmente en Tapachula, iban al centro de Chiapas para traer indígenas, a Guatemala también, utilizando lo que le llamaban enganchadores, y les ponían a trabajar en la pizca del café, en las haciendas. Actualmente se han escrito diferentes libros, de alguna manera apologetas, en donde afirman de que estos empresarios pues no explotaban perdón, tanto a los indígenas, pero sí, lo que marcan las fuentes que sí lo explotaban, como actualmente todavía se siguen explotando a muchos hermanos de Centroamérica y del mismo estado de Chiapas y de Oaxaca, en la pizca del café. Cuando los alemanes son requeridos tras el término de la Segunda Guerra Mundial y durante la misma, estas fincas fueron expropiadas por el gobierno, primero por Lázaro Cárdenas, luego por Manuel Ávila Camacho, y ya la región empieza a dejar de tener la presencia alemana y la japonesa, pero se quedan los españoles y los ingleses. Y ellos van a introducir por ejemplo, la luz eléctrica, aunque eso es en décadas posteriores, pero empiezan a introducir, por ejemplo, la maquinaria para la explotación de las maderas, para construcción de las galeras de los mismos indígenas, y empiezan a crearse poblaciones en torno a estos pueblos que son de producción del café. Ahí vemos las arrias, las recuas de mulas que transportaban el grano, que lo llevaban a San Cristóbal, a Tapachula, y los embarcaban en el tren. El tren entra en Tapachula en 1908, el tren panamericano, pero va a ser hasta 1934, el 4 de marzo, cuando ya se establezca una estación formal. El tren dinamizó la región, pero la región ya estaba dinámica desde la época prehispánica. Como ya les había mencionado, pues había algodón, había exportación de diferentes productos de la región, pero ya se hace de manera sistemática a partir de marzo de 1934. Ahí vemos una fotografía de cómo las personas están en la inauguración de la estación de tren en Tapachula. Actualmente pues está en reconstrucción porque estaba abandonada, duró muchos años abandonada. Todavía a mí me tocó trasladarme de Tapachula en tren hacia el Istmo de Tehuantepec. Ahí llevaban, por ejemplo, gallinas, llevaban guajolotes, las mujeres se subían a vender atole, tamales, peites, garnachas, empanadas, para
para que uno pues fuera comiendo en la travesía, y cruzabas toda la costa del Soconusco, llegabas a Ijiapan, Arriaga, y cruzabas con Oaxaca hasta llegar a Juchitán, en donde ya uno se bajaba y podía hacer sus compras, e igual regresar de Juchitán a Arriaga otra vez para atrás a Pijiapan, Tapachula. Y ese tren cruza la frontera, llega hasta Guatemala, la cruza. Es decir, es la misma región, desde que va desde Arriaga, cruza el Suchiate hasta el río Tilapa, es una misma región que compartimos el acento, compartimos historia, gastronomía, el vestuario. Por ejemplo, la gente que somos del Soconusco voceamos, decimos vos, apurate vos, caminale, ¿qué decís? Pegale al chucho. Utilizamos muchas palabras y utilizamos el voceo. El voceo es una herencia que nosotros tenemos y es parte de la cultura de los soconusquenses. En Guatemala hay una población que se llama Tacaná en San Marcos, incluso tienen en la bandera el volcán Tacaná, el volcán Tacaná, y pues se comparten estas tradiciones. Más adelante voy a hablar un poquito de ellas. Y pues estamos viendo la ciudad de Tapachula de los 40, los 50, vemos los automóviles. Es una ciudad cosmopolita, es la unión de varias identidades. Como ya les había comentado, a finales del siglo XIX van a estar diferentes extranjeros viviendo allí por la explotación del café, luego del banano, del algodón, y actualmente pues lo siguen explotando. Aquí tenemos algunas calles de la vieja Tapachula, la perla del Soconusco. Aquí tenemos una imagen de una de las fincas de que tenían estos extranjeros, y que actualmente existe una ruta turística que parte de Tapachula, suben hacia el oriente, rumbo al volcán Tacaná, y se internan y pueden disfrutar del paisaje, de un rico café, de un buen desayuno. Te levantas y pues, está muy fresco, 20 grados, disfrutas las mañanas, puedes salir a hacer deporte, montañismo y también hacer investigación. Se puede hacer investigación de arqueología, se puede hacer estudios de antropología por las diferentes tradiciones que guardan estos pueblos que datan desde la época prehispánica. Y aquí tenemos una foto de la ciudad de Tapachula llamada la Perla del Soconusco. Aquí tenemos el edificio de la iglesia de San Francisco, si no me recuerdo. Hacia acá se mira el Tacaná, desafortunadamente en esta foto no se alcanza a ver. Aquí tenemos el Parque Miguel Hidalgo, como es que la época colonial de alguna manera está presente en algunos vestigios en las ciudades, como Tapachula, como Huehuetán. Y también tenemos este edificio que es más contemporáneo, que era el Palacio de Gobierno. Siempre tenemos al lado de la iglesia, ¿no? En las ciudades viejas, al lado de la iglesia, el Palacio de Gobierno. Pero actualmente es una casa de la cultura. Hace falta mucha cultura vial, ¿no? Hace mucha falta que se introduzcan, por ejemplo, en los planes y programas de estudio patrimonio para conocer nuestra herencia prehispánica, nuestra herencia colonial, la del siglo XIX y la del siglo XX. Recordemos que la actualidad ya se puede ver como parte de la historia. Y finalmente, ¿quiénes hacen la historia? Pues las personas. ¿Quiénes hacemos la historia? Las personas, los trabajadores. Aquí vemos pues cómo se estaba construyendo el antiguo Palacio Municipal. Son construcciones que no son muy alejadas a las construcciones, por ejemplo, de San Marcos. Y si vemos en la actualidad el Soconusco, vamos a ver que Mapastepec es el municipio, digamos, menos soconusquense del Soconusco, porque este municipio, las costumbres son más parecidas al Istmo, son más parecidas a Tonalá, a Arriaga, toda esta parte del Istmo. En cuanto a la comida, por ejemplo, a ellos les gusta mucho comer el camarón seco, el pozole muy distintivo de allá, los vientos, el clima es muy parecido, pero toda esta región ya es el Soconusco, ¿no? Es el Soconusco, Unión Juárez, pero también cruza hasta Guatemala, ¿no? Aquí podemos ver donde dice San Marcos, toda esta parte de aquí. Aquí vemos a dos hermanos denominados Mames. Ella es la señora Catalina de Cibinal, San Marcos, y él es el señor Hermenegildo González, un tata mam. Ellos hablan la lengua, pero como muchas personas se burlan, muchas personas discriminan a otras por hablar un idioma,
que debería de ser un orgullo, pues muchas veces lo ocultan, ¿no? Lo ocultan. Ahora el señor Hermenegildo, él es un tata, él tiene la sabiduría de los tatas mames, es una persona que soba, él arregla los huesos, los tendones, también hace algunos ritos en el volcán Tacaná que le llama Nuestra Madrecita. Más adelante el doctor Rodríguez Vázquez va a hablar acerca de este volcán que es femenino. Y aquí nos decía la otra vez, yo entrevisté a las dos personas, fíjense bien, Hermenegildo es un mam de Chiapas y ella es mam de San Marcos, Guatemala, pero es de la misma región, hablan la misma lengua, tienen costumbres similares. Ella una ocasión me explicó el chuk, que es lo que le llaman temazcal, que es como una especie de sauna que utilizan las señoras cuando van a dar a luz en su proceso de parto. Y Hermenegildo, el tata, él me estuvo explicando muchas tradiciones de ellos. Por ejemplo, a un sabio mam le llaman chimán, pero no es un chimán en despectivo, como un brujo, como un curandero, ¿no? Que tenga un mote despectivo, sino que es un sabio. Chimán quiere decir sabio. Es una persona grande, es un anciano que se le pide consejos. Ellos curan, tienen mucha sabiduría, conocen las hierbas, las plantas, las estaciones. Él sabe cuando la tacaná está enojada, cuando está contenta, y las leyendas que hay en torno a este volcán que es la Tacaná y el Tajumulco. Ahora ya entrando propiamente a lo que es el siglo XX, ese siglo XX mexicano que va de 1910 al 2006, vamos a ver que en el Soconusco las migraciones son muy importantes, principalmente de chinos. Los chinos llegaron al Soconusco no como colonizadores, sino como mano de obra barata. Ellos tenían un grupo político que funcionaban como actualmente los enganchadores, que traía personas del lejano oriente a trabajar en las vías férreas de California, de Sinaloa, Sonora, de Arriaga, todo el Soconusco, en la construcción del Canal de Panamá y a las minas de Perú. Toda esta región hubo presencia de chinos. En todo el Soconusco llegaron primero a Salina Cruz, luego llegaron a Arriaga y se desplazaron hasta lo que son Tapachula y Mazatán. Por ejemplo, en Tapachula y Mazatán son muy populares los apellidos Chan, Wong, Chiu, Chong. En Mazatán existe una fuerte presencia de descendientes chinos, que se dedicaron esencialmente al comercio, que se dedicaron a la compra-venta del café, pero también vendían machetes, sombreros, guaraches, vendían candiles, quinqué, etcétera, todos los productos de la región. Por ejemplo, en Mazatán, que es un pueblito que está cerca de la costa, en donde Majocota, un rey quiché, invadió a Mazatán para quitarle sus tributos, pues también vinieron los chinos y ellos empezaron a comprar y vender productos de la región y se fueron haciendo fuertes económicamente hablando, se fueron haciendo fuertes, se casaron con las mujeres locales y hicieron diferentes tiendas, comercios, principalmente de comida, pues porque tenemos la fortuna de que comemos todos los días y pues la comida es muy importante para nosotros. Y tenemos dentro de las costumbres, les muestro una foto de la iglesia de Nuestra Señora de Mazatán, o conocida también como María Margarita Concepción. Este es un templo que actualmente es un santuario, está en Mazatán, Chiapas, cerca de la costa, a 20 metros sobre el nivel del mar, y en torno a este santuario se han construido muchas historias. Por ejemplo, se dice que el 13 de noviembre, el 28 de noviembre de 1613 se aparecieron tres vírgenes, la Virgen de Concepción, Virgen de Candelaria y Virgen de Tránsito. Aquí vemos una réplica de la Virgen de Concepción que es sacada el 28 de noviembre a peregrinar. El 29 la llevan al mar donde se dice, cuenta la leyenda que aparecieron las tres vírgenes y que las trajeron del mar hacia el santuario, pero la de Concepción era muy pesada, entonces se quedó en el lugar. Eso tiene que ver con las tradiciones
de los Cristos negros y las vírgenes negras. Todo lo que es el Soconusco, Chiapas, Guatemala, Honduras y El Salvador se venera mucho los Cristos negros y las vírgenes negras. Aquí una fotografía de mis hermanas en Esquipulas, aquí estoy yo en Esquipulas, se hacen peregrinaciones. Por ejemplo, una tradición que existe es de que cuando uno va iba a Esquipulas, compraba estos sombreros y comprabas otros recuerditos, los traías a Mazatán y les quitabas los sombreritos y los regalabas, pues, los regalabas. Es decir, es todo es una serie de costumbres que la gente del Soconusco hace. Una noche antes velaban las cosas, rezaban, preparaban la comida, al otro día tempranito se iban a Tapachula, cruzaban la frontera, llegaban a Ciudad de Guatemala y luego a Esquipulas, allá compraban y regresaban. Toda la gente del Soconusco hacía y sigue haciendo eso en enero. Aquí también tenemos al Señor de las Tres Caídas, una devoción muy importante, y la Virgen Margarita Concepción, que les digo que se apareció. Esas son las tres vírgenes que se aparecieron: Candelaria, Concepción y de Tránsito. Si se dan cuenta, ella es morena, es una virgen negra. Ella se quedó, cuenta la leyenda que se quedó en Mazatán porque quiso quedarse con los mazatecos. Ella se fue a Huistla, un pueblo que está en las faldas del volcán Tacaná, y ella se fue al Tacaná. ¿Sí? Si lo vemos, es una línea recta, ¿no? Que presenta la concepción virginal de la Virgen, el nacimiento de Jesús, Candela, luz del mundo, y la dormición de la Virgen. ¿Sí? Son para evangelizar, y en esta parte se aparecieron las tres vírgenes según la tradición oral. Y aquí vemos la veneración que hay sobre los Cristos negros. Mazatán en particular, Tapachula también, y Huehuetán son pueblos que existe una fuerte presencia de veneración a los Cristos negros y a la Virgen Negra de Mazatán, y también tenemos a la Virgen de Guadalupe. Digamos que tenemos peregrinos, ¿no? Como el hermano Pedro de Betancur, el otro peregrino es el Cristo Negro y la Virgen de Margarita Concepción, y ya ahora tenemos a otra peregrina que sería la Virgen de Suyapa, que está en Tapachula. Hay una comunidad de hondureños que están en Tapachula y tienen su propio templo de la Virgen de Suyapa. Y aquí está otro templo de Huehuetán, es un templo en el cual está la Virgen de Candelaria. Podemos observar las tejas, la madera, como esta construcción es muy importante en la cristiandad. Aquí están las romerías, el Cristo de Esquipulas también se le llama Dulce Nombre de Jesús, y incluso hay en Estados Unidos un Cristo mojado. Y aquí están los santos peregrinos que les comentaba, los que se trasladan a través de las regiones y los que son más locales, ¿no? Por ejemplo, en Mazatán se venera a la Virgen Margarita Concepción, al Señor de las Tres Caídas. Ahora, ¿cómo podemos ver, ya para ir finalizando todo esto, ¿no? Que estos sitios son no solamente identitarios, no solamente dan identidad al soconusquense y al chiapaneco, sino que también son sitios que sirven para hacer turismo, ¿no? Para hacer turismo y para hacer investigación y difusión. Por ejemplo, en Tonalá está Iglesia Vieja, Soldaditos Olmecas que está en Pijijiapan, también hay una zona arqueológica en Acacoyagua, esta otra en Huehuetán, en Mazatán están los primitivos mazatecos, en Izapa, entre Izapa y el campo aéreo en Tapachula, existen muchas ruinas, desafortunadamente está abandonado por el INAH, por las instituciones del gobierno, ojalá que tomen cartas en el asunto. Otro destino turístico son las fincas, ¿no? Ahí les mostré una foto de las fincas alemanas que quedaron en el Soconusco. Está la Ruta del Café, está Puerto Chiapas, que se llamó también Puerto San Benito, y las barras, el río Huistle, Huehuetán, forma la barra San José, el río Coatán, cuando desemboca, forma la barra San Simón, está Puerto Escondido también, y el volcán Tacaná para hacer turismo. Y aquí están algunas fechas, les puse yo cuando se veneran en esta región, en el Soconusco, al santo
Cristo de Esquipulas, el miércoles ceniza el Santo Niño de Atocha en la comunidad de La Victoria, en Mazatán, Chiapas, el 3 de mayo, que ya viene próximo, Santa Cruz, el 24 de junio San Juan, Día de Santiago, el Día de la Enmascarada el 30 de noviembre y el 8 de diciembre de la Inmaculada Concepción. Y esto data desde la época colonial, cuando el Papa Gregorio II permitió que los ídolos se quitaran de los templos y en su lugar se pusieran imágenes religiosas, una manera para evangelizar a los nativos. Tiene playas, el Soconusco, también hay una fuerte presencia migrante de hermanos de Centroamérica, hay muchos haitianos en este momento, están pasando por esta región, y las maderas preciosas que actualmente están, como el Huitzilopochtli, el Xochicotzol, la caoba, la primavera, el guayacán, el cedro, el huachipilín, el hormiguillo, del cual se hace la marimba, el guanacaste, la ceiba, el madrón, el cuaulote. Cabe decir que estos dos últimos, el madrón, el cuaulote, el huachipilín también, sirven para, bueno, servían en los 40, en los 60, hacían carboneras y vendían al tren en Tapachula, y era una forma como la gente se hiciera de dinero. Era parte del comercio local. También el mangle sirve para la construcción de las viviendas, para poner en las vigas, porque es una madera muy fuerte. Aquí están las ceibas. Cuenta las personas del Soconusco que las ceibas son lugares donde llegan duendes, donde llegan aparecidos, donde están estos entes que se aparecen. La ceiba también llaman agua, y aquí está la Santa Cruz. Cuando es el 3 de mayo se hacen algunas romerías. Aquí pues va hacia 3 comunidades, que son San José el Llano, Mazatán, y aquí hay otro, el Jardín de las Flores. También tenemos otras maderas como el árbol del hormiguillo. De este árbol se saca la marimba, que pues no se sabe a ciencia cierta si surgió en África o en Guatemala o en Chiapas, pero seguramente fue en África y se trasladó durante la época colonial a Guatemala, y así nos llegó a Chiapas, allá hacia finales del siglo XIX. Aquí pareciera que era un hombre que iba pasando, no, pero no, es una hojita. Este es el árbol del hormiguillo, es un árbol en este momento joven. De hecho, ayer obtuve las fotos. Y aquí están otros árboles como el huachipilín, este es el paulote, este es el madrón. Con este árbol hacían los carbones para venderlo al tren y para cocinar también. Y aquí está el mangle, ¿no? El mangle, que es muy importante en la región. Aquí la gente suele pescar, y es una manera de cómo ellos se hacen de los alimentos. Desafortunadamente los ríos y los esteros están contaminados, tienen basura, tiran drenaje, aguas negras. Hace falta una cultura que cuide los sitios prehispánicos, que cuiden los edificios coloniales, y que cuiden también la naturaleza. Por ejemplo, San José el Guayate en Mazatán, Chiapas, es una reserva que está supuestamente custodiada para que las personas pues no pesquen en época de veda, para que las personas cuiden los animales, especies como las cotorras y otros pájaros, para que estén conservados, ¿no? Por ejemplo, Mazatán es un pueblo que hay muchas iguanas, entonces se le pide a la población que los cuide, ¿no? Y que las gentes también sepan sobre el uso. Las leyendas son muy importantes y cruzan las fronteras. Por ejemplo, la leyenda de La Llorona, que surge en la época prehispánica, como estas mujeres que morían en el parto con su primogénito y andaban vagando, eran almas en pena. Cuando llegan los conquistadores, matan a los indígenas en el Valle de la Náhuac, y empieza también esta nueva versión de La Llorona, en donde sale a llorar a los hijos en los lagos, en los ríos, en donde hay agua. En Chiapas se le llama malora o mala mujer que se aparece, y depende del contexto. Por ejemplo, si se aparece en la ciudad, le pide ray a una persona que va en carro o en moto, y si se aparece en lugares rurales,
solos, en un bosque, en la selva, pues ahí pide ray al que lleva un caballo. Es decir, depende del lugar y depende del tiempo, es como el ente se aparece. Otra leyenda es el Cipe come carbón, que es un ser que sale desnudo, pues es negrito, negroide y tiene los pies al revés. También se dice que desaparecía en los lugares donde se hacía carbón, en donde la gente pues iba a hacer las carboneras que vendían en Álvaro Obregón, en Tapachula, para su pues poder seguir adelante, ¿no? Otra leyenda es la del cadejo, que es un animal que tiene forma de perro y que sale a espantar en las noches. El cadejo lo podemos, bueno, la gente dice, ¿no? Que se le puede observar en los diferentes parajes, pero le sale a la gente que anda borracha, a la gente que anda sola y pues son parte, ¿no? Son parte de las tradiciones, de esa tradición oral, de esa herencia prehispánica, de esa herencia colonial que se tiene en todo el Soconusco y que seguramente también están en Guatemala. Es decir, la malora en Centroamérica también se le llama ciguanaba, ¿no? El cadejo también ha de tener otros nombres allá, es como un perro negro grande. También está la cocha enfrenada, el carretón, es una carreta que puede pasar a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, ojalá no nos salga hoy, ahorita que está de noche, y que se escucha el ruido. Es un carretón que va solo, que hace mucho ruido, pero la gente sale y no ve nada. Sí, qué cosa rara, ¿no? Otro ser que existió fue Teodomiro Palacios. A él se le atribuye que era dueño de Mazatán, Huehuetán, Huistla, y que los lugares donde él tuvo fincas, ahí espantan, y que en toda la región dejó escondido tesoros, ¿sí? Y existen otras versiones y existen otras leyendas. Por ejemplo, en Huistla está de que la piedra apareció porque había un tameme que venía del Valle de la Nahua hacia Tapachula y traía cargando una piedra y pues se puso a descansar y eso provocó que él dejara la piedra y se convirtiera en una roca gigante. Pues están otras series de leyendas, otras costumbres, los sueños, la gente sueña con la Virgen, sueña con Dios, sueña con Jesús, y eso tiene que ver con lo onírico. En el Soconusco, la gente, los nativos piden agua, hacen altares de agua, pero la gente también ve espantos, ve aparecidos, hay gente que tiene sueños con la Virgen, hay gente que sueña la muerte, etcétera. Eso depende de la cosmovisión y del contexto de cada uno. Ahora bien, también hay apodos, la gente tiene muchos apodos, hay diferentes, por ejemplo, en este pueblo de Tuzlachico identifiqué 154 apodos y en Mazatán es un número similar, de apodos. ¿Qué otras costumbres tienen en el Soconusco? Los velorios, llevar una veladora, y el doliente te regala un tamal, te regala un café, pan. Si llevas tú el otro día las flores y regresas con el doliente, te vuelve a regalar pan, te da de desayunar. Cuando paraban las casas, hacían como una especie de tequio, la gente colaboraba para la construcción de las casas. El ijío es cuando la gente va y se puede, digamos, entre comillas, contaminar por algo que tuviese el muerto, ¿no? Por algo que tuviese el muerto, eso se le llama ijío. El mal de ojo es cuando una persona, por ejemplo, se ríe de otra, te hizo mal de ojo y te dio calentura, te dio malestar, y si te pasas pimienta o un huevo de gallina y lo quiebras y lo echas en un recipiente con agua, se te quita el ojo. Son costumbres, ¿no? Que la gente cree. También, por ejemplo, en Mazatán he visto que la gente va, se pasa una veladora y se la pone a la Virgen y le pide a la Virgen. Y de hecho, han habido muchas personas que han tenido milagros. Por ejemplo, entre agosto y septiembre de 1944, la gente le rezó a la Virgen de Concepción para que el río se fuera porque pasaba a la orilla de Mazatán y el río se fue casi 1 kilómetro más hacia el oriente. La gente sigue haciendo limpias, la gastronomía
¿qué se come en el Soconusco? Se come caldo de chipilín, tamal de iguana, tamal de tacazonte, los peites. En Semana Santa la gente acostumbra, bueno, antes la gente acostumbraba no bañarse los días santos, y el sábado de gloria le pegaban a los árboles y alguno que otro chiquillo para que se portaran bien y para que crecieran. Otra tradición es Todos Santos, ir el 1 de noviembre para visitar a los muertos, ¿no? Porque los muertos llegan, los muertos están con los vivos, entonces la gente le reza, pone veladoras. Y aquí tengo una imagen ya para finalizar, cómo la naturaleza también es simbólico la cultura, ¿no? Porque el venado es propio de los mazatecos, la iguana también es propia de los mazatecos. Aquí faltaría, digamos, la Virgen de Guadalupe, perdón, la Virgen de Margarita Concepción, ¿no? Que es identitario de los mazatecos, pero toda la región del Soconusco tuvo venados, tiene iguanas. El UMA todavía tiene iguanas y venados en Mazatán, y hay otro UMA que es una institución que cuida a estas especies, hay otra en Arriaga. Este es un tol, aquí se ponen las tortillas, aquí está mi mano para que ustedes vean la dimensión del tol, aquí se ponen las tortillas, se tapan con manta. Este es el cacao, ¿no? Que el cacao se dice que se domesticó en Ecuador, pero la presencia importante ha sido en el Soconusco. Y ya para terminar, la literatura. En Tapachula, Marco Aurelio Carballo es importante, generó una generación. También está Aquiles Vela, Carlos Olmos, Arturo Redondo, Julio César López Ventura de Huistla, Roberto López Moreno de Huistla, Máximo Serdio, Mario García Hernández, Armando Duvalier, un saludo a toda la familia Duvalier, Joaquín Vázquez Aguilar, y aquí tenemos este libro de Hipólito Révora. Es un libro apologético, ¿no? Que pues de alguna manera pues defiende a su familia, pero son memorias de un chapaneco de 1895 a 1982, narra de las fincas en la sierra y de cómo Teodomiro Palacios tenía sus fincas también en Mazatán. También tenemos este libro de un escritor local, actual, Carlos Rodríguez Humano. Y ya para despedirme en esta parte, Miriam Noreiro escribió sobre el volcán Tacaná, y voy a leer una partecita. Dice: veo que el calor no te sienta, confirmo tu ausencia y la nostalgia me invade y me refugio en la fuente del Parque Central. Habla de Tapachula. Allí un espejo me manda tu imagen y enseguida me envías una señal. Veo el cráter cargado de nieve y en la punta un quetzal. Vemos cómo el Tacaná es parte de México, pero también de Guatemala. Ahora quiero compartirles este video acerca de los mangles. Es un viaje que hicimos en la costa de Mazatán, Chiapas. Ahí está un señor pescando, sí, son mangles. La región del Soconusco es una región muy importante, es una región que tiene cultura, es una región que tiene mucho que dar, que tiene vestigios prehispánicos, coloniales y lo más importante, ¿no? Su gente, las leyendas, la comida, esa amistad que tenemos con el hermano pueblo de Guatemala, y quedo a sus órdenes si hay algunas preguntas para realizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu magnífica conferencia, Catarino. Hemos aprendido muchísimo de una región poco conocida. Y tenemos algunas preguntas de nuestro estimado público. Pregunta Salvador Montúfar. En el pasado, los gobiernos mexicanos emitieron leyes para prohibir el uso de idiomas mayas que también se hablarán en Guatemala, como el mam, en Chiapas, por ejemplo. ¿Cómo los habitantes lograron mantener su idioma? ¿Hay una buena cantidad de chapanecos que hablan mam todavía? Sí, el gobierno de Grajales, en Chiapas, fue un gobierno que pidió que las personas no hablaran idiomas indígenas y que no se vistieran así, porque si se vestían los iban a meter al servicio militar obligatorio. Entonces mucha gente dejó su vestido, dejó de hablar la lengua, y por otra parte existe mucha discriminación, existe mucho racismo. Si tú eres moreno, si hablas alguna lengua indígena, porque son lenguas, son idiomas, no son dialectos. Se te discrimina, se te cierran puertas, entonces la gente ha optado por dejar de hablar las lenguas, ¿no? Por ejemplo, en el volcán Tacaná me tocó ir
y pues la gente todavía conserva el idioma, todavía se ven gente cargando acá como vemos en los dibujos, ¿no? Los tamemes, vemos muchas costumbres que se pueden ver apenas en los códices. Y las lenguas, sí, en México no se protegen, sí existe una ley para la diversidad lingüística, pero en las escuelas no se cuida. Hablaba con una maestra y le comentaba que en Guatemala me tocó ver a muchas jovencitas que van con el traje, digamos con el huipil y el corte, y van a la universidad. Sin embargo, en México no se hace, porque si se hace es una forma de provocar discriminación entre otras personas, pues la gente no lo hace, no se viste de manera regional, a veces se avergüenza. Y en las escuelas no se enseña tampoco el idioma. Por ejemplo, incluso hay universidades, hay una universidad, eh, precisamente en Sinaloa, que se llama Universidad Indígena, pero no tiene maestros indígenas. En su currícula no hay, digamos, una materia que sea en lengua indígena y que hable sobre los indígenas y sobre toda esa tradición. En educación básica, que es mi caso, donde yo estoy, tampoco hay, por ejemplo, planes y programas bilingües. No hay de los mayas, de los aztecas, y pues sí es una situación que estamos viviendo y que ha de ser similar en el resto de América Latina. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Un vecino de Tapachula se identifica claramente como soconusquense en la actualidad? Sí, de hecho, todos los que somos originarios de Mapastepec, Tuzantán, Tapachula, hasta Frontera Hidalgo, Unión Juárez, todos somos soconusquenses. Por ejemplo, yo que nací en Mazatán, soy mazateco, pero soy soconusquense y soy chiapaneco. Y como que la historia nuestra del Soconusco es un tanto diferente a la de Chiapas y muy diferente incluso a la de México. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el Soconusco con Tijuana o con Ciudad Juárez? Poco, tiene que ver muy poco, es decir, somos una región. Y así como hay otras regiones en México, la Laguna, la Huasteca, los Tuxtlas, se le llaman regiones porque tienen el mismo acento, las costumbres, el tono, el color de piel, la orografía, todo hace que una región sea integral. Es decir, alguien de Tapachula es soconusquense, uno de Mazatán es soconusquense. Perfecto. Hablando de relación pasado-presente, ¿cómo se identifican con la herencia guatemalteca? Sí, es muy importante porque, por ejemplo, muchas personas, nuestros abuelos son por ejemplo, de Quetzaltenango, de San Marcos. Y personas que están en el lado de San Marcos tienen familiares acá. Por ejemplo, yo tengo unas sobrinas, es un sobrino, Gildardo se llama. Él se casó con una muchacha de Malacatán. Sus hijos nacieron aquí, pero su papá es de Juchitán. Entonces, ellos están en toda la región, ¿no? En toda la región. Es decir, el soconusquense, sus padres pueden venir de Guatemala, no solo de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador. Es una misma región. Se puede ir, se puede venir, eh, por lo mismo, pues, de que es una región. Perfecto, es que es interesante cómo nos presentas como región todo el espacio y creo que es fundamental para entenderlo. La geografía, pues obviamente influye en el contexto. Muchas gracias. Pregunta Edwin Solares Pineda. Habías mencionado al volcán Tacaná como que lo reconocen como femenino. ¿Podrías ampliar un poco esto? Sí, muy bien. Lo que pasa es que en MAM, precisamente, Tacaná quiere decir nuestra madrecita. Y enseguida tenemos al Tajumulco, que se dice Chimán en MAM, y él es el abuelo. Mientras el Chimán es el abuelo, el sabio, la Tacaná es lo femenino. Y femenino con masculino son, digamos, los padres, digámoslo así, naturales del Soconusco. Así se puede interpretar, ¿no? Es una interpretación. Más adelante les va a hablar un experto del Tacaná. Saludos al maestro Elías Rodríguez. Él va a hablar más. Muchas gracias. Pregunta Paula Smith. Por cierto, Catarina dice, ¿qué opinas sobre la separación del Soconusco? Muy interesante. Gracias, Paola Smith.
Sí, la separación del Soconusco es un movimiento, como su nombre lo dice, separatista, en la cual han habido dos líderes, Ángela Aguiar y Francisco Aranda Tinajero. Ellos han buscado separar el Soconusco de Chiapas, es decir, formar otro estado dentro de la República Mexicana. Alegan dos cosas, dicen, en Chiapas hay dos ciudades importantes, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. El problema es que cuando el recurso, los dineros vienen de Capital Federal hacia Tuxtla Gutiérrez, capital estatal, se divide en partes, digamos, más o menos proporcionales. Pero si ya hubiesen dos estados, Chiapas y Soconusco, entonces Soconusco tendría su propio presupuesto. Y, por ejemplo, Tapachula sería la capital y el Soconusco sería un propio estado con sus propias universidades, con sus propias instituciones de investigación. Hace falta mucha investigación, hace falta mucha difusión de la historia. Y sí, es importante esto de la separación del Soconusco. Perfecto, muchas gracias. Hay un comentario que tal vez te lo voy a leer para que si quieres replicar algo. Dice Alejandro de las Casas, dice, el periodo de la neutralidad de 1825 a 1842, que marca el traslape entre Guatemala y México por la franja de tierra que se disputan, finalmente devino que la injerencia de Antonio López de Santana le da el rango de ciudad a la villa de Tapachula. También las familias que dominaron la política económicamente de la región, los palacios Córdoba, Chajón y Escobar, se opusieron a lo que los apellidos extranjeros que se asentaron a finales del siglo XIX en la región. Saludos desde Tapachula. Sí, muchas gracias. Sí, es muy importante la familia Escobar, ¿no? No porque yo apellidé Escobar. Sebastián Escobar fue un héroe de la intervención francesa. Así como en Sinaloa tenemos, por ejemplo, Antonio Rosales, que luchó contra los franceses en 22 de diciembre de 1864, lo sacó. Pues también aquí en Tapachula, en la región del Soconusco, también está Sebastián Escobar, que sacó a los franceses. Es un héroe, pues es un héroe local. Y su yerno era Teodomiro Palacios, que era, pues le dio las tierras de Mazatán, Huixtla, Huehuetán, que ya expuso anteriormente, pero sí la familia Escobar, Cárdenas, han sido Palacios, han tenido mucho poder y siguen teniendo todavía. Perfecto, muchas gracias. Dice, nos escribe Néstor Belis Catalán, compañero y nuestro de la Escuela de Historia. Dice una pregunta, ¿en qué momento el Soconusco estableció contacto con el movimiento expansivo del Imperio Azteca? ¿Fue asimilado o mantuvo la autonomía? Saludos desde Guatemala. Sí, saludos, Néstor. Sí, a fines del siglo XV, hacia 1465, 1485, los aztecas invadieron el Soconusco y empezaron a sacar tributo. Pero luego, hacia fines del siglo y poquito antes de la llegada de Pedro Alvarado y sus huestes, fueron los maya quiché los que invadieron al Soconusco. Es decir, por eso yo propongo que el Soconusco es una región de transición, pero es una región que ha sido, pues, tributaria de los aztecas y tributaria de los mayas quichés. Y luego va a ser tributaria de los alemanes, ingleses, chinos, japoneses que van a llegar y van a explotar la región. Actualmente todavía se sigue explotando. La chiquita Brands todavía está presente, pero sí sería a fines del siglo XV. Muchísimas gracias, Catarino. Bueno, me parece interesante lo que nos has presentado. Algo que yo no había dimensionado es el tema de manejarlo, de verlo como región, que pues si bien es cierto, pues es esta región que desde la política se ha perdido, pero que continúa estando presente con lo que nos comentas del comercio, del paso y demás. Y de hecho, al día de hoy, por ejemplo, mucha gente de Guatemala, la gente que vive en la frontera va a Tapachula a comprar cosas, regresa, lleva, trae, y ese comercio es una herencia clara de esto. Bueno, quisiera pedirte que hagas una reflexión y te despidas de nuestro público. Sí, muy bien, muchas gracias, maestro Julio. Pues yo me gustaría terminar diciendo que el Soconusco es una región muy importante, es una región binacional de Chiapas, Guatemala, que data la presencia humana desde la época prehispánica con los primitivos mazatecos, que ha sido invadida, ha sido saqueada y a pesar de ello,
sigue de pie y sigue dando, porque es una tierra fértil, es una tierra amigable que da cobijo, que ha dado cobijo a muchas familias de fuera y sigue dando maderas preciosas, sigue dando banano, café, se puede hacer turismo, la gente sigue investigando. Por ejemplo, aquí tengo este libro que se llama Nuestra Marimba, Testimonios. Es un libro que pues habla sobre tradición oral rescatada sobre la marimba y también es una historia compartida porque es recurrente la mención a Guatemala, recurrente a San Marcos, a Malacatán. Y pues lo más importante del Soconusco es sin duda su gente. Yo me quise ir desde describir el relieve hasta las leyendas, porque todo eso traspasa el tiempo y traspasa las fronteras, y agradezco mucho al maestro Edwin, al maestro Salvador, a la maestra Amalia por esta invitación, y pues ojalá que nos podamos ver de manera presencial más adelante. Un abrazo para todos los que están viendo. Saludos a la gente en Sinaloa, en Chiapas, en Guatemala, en Honduras, donde quiera que nos estén viendo. Un abrazo fuerte y a seguir adelante, porque nosotros vamos a sacar adelante nuestras regiones, en donde quiera que estemos. ¿Para qué sirve la historia? Para conocer, para amarla y para que las nuevas generaciones conozcan y sepan que tenemos mucha historia, muchas tradiciones, y nadie puede amar lo que no conoce, y hay que conocer y amar nuestras regiones. Muchas gracias, que pasen bonita noche. Muchísimas gracias, maestro Catarino. Te agradecemos mucho la participación en este colectivo. Estimado público, les damos las gracias por estar con nosotros jueves a jueves y los esperamos el próximo jueves para una nueva conferencia. Muchísimas gracias, que pasen feliz noche. Y viva Guatemala, viva México. Viva la frontera. Un abrazo a todos, buenas noches. Un abrazo, gracias.